Navega por las aguas vivas del tiempo. Explora las maravillas marítimas de 1942, en las 50 mejores fotos de barcos coloreadas. Te espera una expedición llena de historia y maravillas. Sumérgete ya. USS North Carolina BB-55, verano de 1942. US Pennsylvania, BB-38. US New Mexico, BB-40. Y US Kitty Hawk, APB-1, atracados en San Francisco, California, EU, el 10 de febrero de 1942. Estas raras fotografías muestran la vida cotidiana en un buque de la Armada durante la Segunda Guerra Mundial, 1942-1945. USS Trenton, CL-11, y USS Samson, DD-394, en Bora Bora, en febrero de 1942. Buques aliados maniobrando frente a Tulagi, Islas Salomón, el 9 de agosto de 1942. El crucero pesado USS Chicago, CA-29, está a la derecha, con la popa y la estela de un destructor en primer plano. Vista de los daños en la galería del cañón 5, 38 de estribor, a bordo del portaaviones USS Enterprise, CB-6, de la US Navy, causados por una bomba que cayó cerca durante la batalla de las Salomón Orientales, el 24 de agosto de 1942. El crucero ligero USS San Juan, CL-54, de la US Navy en Tonga, el 25 de agosto de 1942. La foto fue tomada desde el portaaviones USS Enterprise, CV-6, que se unió al San Juan el 25 de agosto de 1942. El portaaviones USS Hornet, CB-8, en Pearl Harbor, Hawái, a finales de julio o principios de agosto de 1942. Obsérvese que ha recibido el radar 6AM, instalado después de la batalla de Midway. Los cruceros pesados USS Astoria, CA-34, y USS Minneapolis, CA-36, izquierda, amarrados cerca de Ayea Landing, Pearl Harbor, Hawái, a finales de junio de 1942. Un buque de guerra holandés varado evadió al enemigo disfrazándose de isla, 1942. Después de 8 días, el buque llegó a Australia y luchó con los aliados hasta el final de la guerra. 1942. Julio de 1942. Decatur, Alabama, Ingalls Shipbuilding Company. Construcción de barcazas oceánicas para el ejército estadounidense en el río Tennessee. Un armador y su ayudante. Junio de 1942. Sheffield, Alabama, Autoridad del Valle del Tennessee. Kenneth C. Hall, esposa e hija remando en el río Tennessee. Noviembre de 1942. Hospital de Bebés, Nueva York. El bienestar de este joven paciente, que sufre quemaduras, se ve favorecido por la colocación de su cama cerca de una ventana desde la que puede ver pasar los barcos. Las enfermeras aprenden la importancia de atender las comodidades de sus pacientes para favorecer su recuperación. Julio de 1942. Decatur, Alabama, Ingalls Shipbuilding Company, operador de grúa. 6 de agosto de 1942. Tropas de la Bostonesa División Blindada y unidades del 9º Ejército gritan entre gotas de lluvia, mientras el SS John Erickson se acerca al muelle 84, río Hudson. 14 de mayo de 1942. Astilleros Detroit Shipbuilding Co. en Wyandotte, Michigan. Botadura del granelero de acero E.H. Utley. Julio de 1942. Hoffman Island, centro de entrenamiento de la Marina Mercante frente a Staten Island, Nueva York. Aprendices a bordo del buque Escuela New York, trabajando en la sala de calderas. Mayo de 1942. Astilleros Bethlehem Fairfield, Baltimore, Maryland.
retratos de los trabajadores que preparan los transportes de carga del buque Liberty durante la hora del almuerzo o en el periodo de descanso. Julio de 1942. Washington, D.C. Dársena de Yates de Washington. 9 de noviembre de 1942. Wyandotte, Michigan. El vapor C&B en las vías justo antes de la botadura. Diciembre de 1941. El Bajo Manhattan visto desde el CS Coamo saliendo de Nueva York. Agosto de 1942. Corpus Christi, Texas. Después de 7 años en la Marina, J.D. Estes es considerado una vieja sal marina por sus compañeros de la base aeronaval. Julio de 1942. Decatur, Alabama. Ingalls Shipbuilding Company. Construcción de barcazas oceánicas para el ejército de EMURU. Se trabaja 24 horas al día. Primavera de 1942. Vista bajo el puente colgante, Roebling de Cincinnati desde el lado de Kentucky del río Ohio. El paseo marítimo muestra numerosas casas comerciales. Coulter Grocers, Cincinnati Grain and Hay, King Bag, Queen City Rag and Paper y otros. No sé demasiado sobre la foto, salvo lo que aparece en ella y la información de Internet. Esta es una de las fotos de mi padre, Charles Tedesco. Botadura de la Delta Shipbuilding Company el 14 de diciembre de 1942. Junio de 1942. Combustion Engineering con Chattanooga. Soldador haciendo calderas para un barco. Botadura de un barco en Portland, Maine. Los hombres detrás de las botaduras. En lo alto de la cabina de una grúa giratoria, estos trabajadores manejan el castillete que levanta las compuertas de hierro y libera agua en el muelle donde se construyen los barcos. 8 buques fueron puestos en servicio en una botadura masiva el 16 de agosto de 1942. El USS Anne Arundel AP-76, comisionado en septiembre de 1942, que zarpó para la invasión del norte de África en noviembre. Una foto de mi padre. LTJG C.R. Anderson, junto al cañón de popa del SS Reverdy Johnson. El buque era un transporte Liberty. HMS Victory, buque de primera clase de 104 cañones. Es un acorazado de la RN. ¿De dónde crees que vino el término acorazado? Significaba Line of Battle Ship, y barcos como el Victory eran de ese tipo. Un siglo de historia naval en una imagen. Julio de 1942, HMS Dreadnought flanqueado por el Victory. El propio Dreadnought, la vieja revolucionaria. A pesar de su impacto en la construcción naval, tuvo una vida de servicio tranquila, además del único caso de un acorazado embistiendo a un submarino, cuando embistió al SM-U-29 en marzo de 1942. HMS Iron Duke, acorazado de la clase Iron Duke. Aquí vemos al Iron Duke en marcha desde la proa de babor. El Iron Duke ha tenido algo de prensa últimamente con su inclusión en Battlefield 1, como el gigante Dreadnought en los mapas Empire's Edge y Foul Fortress. El Iron Duke más tarde, tras su desactivación como buque de depósito, en la que se eliminaron 2 de sus torretas y 1 tonelada de blindaje. HMS Benbow con otros acorazados de la RN en fila, sus cañones a estribor en esta gran toma de proa.
El último de los Iron Dukes, el HMS Emperor of India. Destaca el globo de barrera adosado a su popa. El primero de los acorazados rápidos británicos era un gran buque. Recibió la misma reconstrucción que su hermana Warspite en lo que respecta a su superestructura. Aquí vemos a la Grand Old Lady anclada junto a una de sus hermanas en esta imagen a babor. Warspite, entrando en el gran puerto de Malta, 1942. Luciendo su nueva superestructura, apodada Castillo de la Reina Ana, por algunos, creo recordar. Es un bello espectáculo para la vista en esta excelente fotografía. MS Barham, el más desafortunado de los que he fotografiado aquí en 1942, luciendo su configuración final. Sufrió un ataque con torpedos por parte de submarinos y fue hundido, detonando sus cargadores en el proceso. Se hundió con 862 tripulantes. El suceso fue filmado. El último de los QE que tengo, el HMS Malaya. Posiblemente sea el que está junto al Warspite de la foto anterior, a juzgar por el paisaje. HMS Revenge, el primero de los R de la RN. Visto en esta foto realizando maniobras a toda velocidad en esta toma de proa a estribor. El HMS Royal Oak tiene un aspecto absolutamente amenazador en esta toma con todos los cañones apuntando a babor mientras navega. HMS Nelson, mostrando la elevación de su torreta C a babor en esta toma encubierta junto a la torreta C. Nelson en línea con otro acorazado en esta toma de proa, mostrando el perfil único de estos buques. Nelson a vista de pájaro frente al norte de África, 1942. Esta toma ofrece una excelente vista del buque y de la posición de sus cañones principales y secundarios, así como de su campo de tiro. El HMS King George V, con una hermosa vista a estribor. Los KGV eran los acorazados más modernos de Gran Bretaña en la Segunda Guerra Mundial, increíblemente bien blindados, con un gran número de cañones principales y una buena velocidad. Rodney, después de su reinicio en Liverpool en mayo de 1942. Esta foto es una gran vista de su superestructura trasera y soportes secundarios. Uno de los KGBs menos conocidos es el HMS Duke of York, disparando sus cañones Mark VII de 14 toneladas y una torreta doble y 2 cuádruples. Está en marcha a gran velocidad como lo muestran las aguas que están alrededor reflejando la muerte.